El encuentro inesperado. El guardia en la estación. Marcos Vega había aprendido durante sus 4 meses asignado a la estación diplomática Aurora que el servicio militar en instalaciones intergalácticas era una mezcla peculiar de monotonía absoluta y momentos de tensión inexplicable. Como sargento del 5º Batallón de Seguridad Terrestre, su trabajo consistía principalmente en supervisar los sistemas defensivos, coordinar patrullas de rutina y asegurarse de que las múltiples especies que visitaban la estación para negociaciones diplomáticas se sintieran seguras sin sentirse vigiladas. Era un equilibrio delicado que requería más paciencia que heroísmo. La estación misma era una maravilla de cooperación intergaláctica, una estructura masiva que flotaba en espacio neutral entre 3 sistemas estelares principales. Sus corredores brillaban con luces suaves que se ajustaban automáticamente para acomodar las diferentes necesidades visuales de docenas de especies. Marcos había pasado semanas aprendiendo a distinguir entre los Sintara con su piel cristalina, los Corvat de múltiples extremidades y los elegantes Velaris cuya especie gobernaba uno de los imperios más antiguos de la galaxia conocida. Esa noche particular, Marcos había completado un turno agotador de 18 horas. Un fallo técnico en los escudos del sector este había requerido supervisión constante mientras los ingenieros trabajaban para reparar el problema. No había sido una emergencia real, solo el tipo de inconveniente que convertía un día normal en una prueba de resistencia. Cuando finalmente regresó a sus habitaciones en el área residencial militar, tenía exactamente un objetivo en mente: dormir durante las próximas 8 horas antes de que su unidad fuera transferida a otra instalación. Una visitante inesperada. Sus habitaciones eran estándar para personal militar, compactas pero funcionales. Una litera individual, un pequeño escritorio, instalaciones básicas de higiene y suficiente espacio de almacenamiento para sus pertenencias personales. Marcos había personalizado el espacio mínimamente con algunas fotografías de su familia en México y un par de libros que nunca encontraba tiempo para leer. Se estaba quitando el uniforme cuando escuchó golpes en su puerta. El ritmo era vacilante, casi tímido, completamente diferente del golpeteo autoritario que caracterizaba las visitas oficiales. El instinto de Marcos fue ignorarlo. Estaba oficialmente fuera de servicio, exhausto y cualquier asunto podría esperar hasta mañana. Pero años de entrenamiento militar y la educación que recibió de sus padres sobre ayudar a otros lo hicieron reconsiderar. Suspirando, se volvió a poner la camisa del uniforme y abrió la puerta. Lo que encontró lo dejó completamente desconcertado. Frente a él estaba una Velaris, inconfundible por sus rasgos elegantes y los patrones bioluminiscentes que brillaban suavemente en su piel color marfil. Llevaba túnicas ceremoniales elaboradas en tonos azul profundo y plateado, con bordados tan intrincados que probablemente representaban meses de trabajo artesanal. Los patrones en su rostro parpadeaban en colores que Marcos había aprendido a asociar con confusión y angustia. Durante 3 segundos completos, el cerebro de Marcos procesó información contradictoria. Esta era claramente una Velaris de alto rango, posiblemente incluso de la familia real que actualmente visitaba la estación. No debería estar en el sector residencial militar. Los protocolos de seguridad prohibían estrictamente el acceso entre zonas sin autorización adecuada. Y sin embargo, allí estaba, mirándolo con una expresión que trascendía las barreras de especies. Estaba completamente perdida y visiblemente angustiada. La decisión de ayudar. La decencia humana básica ganó sobre los protocolos diplomáticos. Marcos retrocedió y le hizo un gesto para que entrara. Por favor, pase. Parece que está perdida y posiblemente en problemas. Permítame ayudarla. La Velaris dudó, claramente evaluando si era seguro entrar a las habitaciones de un desconocido, luego cruzó el umbral con alivio visible. Marcos cerró la puerta rápidamente, consciente de que si alguien pasaba y veía a una noble Velaris en las habitaciones de un soldado humano, las complicaciones serían instantáneas y significativas. Soy el sargento Marcos Vega, 5º Batallón de Seguridad, se presentó, tratando de proyectar calma profesional mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Supongo que no debería estar en el sector residencial militar, y supongo que es lo suficientemente importante como para que la gente la esté buscando. ¿Está herida? ¿En peligro inmediato? ¿Necesita que contacte a su equipo de seguridad? Los patrones bioluminiscentes de la Velaris cambiaron a una configuración que Marcos no podía interpretar completamente. Habló en estándar galáctico con un acento melódico: no estoy herida. Estoy perdida. Intentaba llegar a las cámaras de meditación donde los miembros de la delegación real pueden buscar privacidad. Seguí las indicaciones del sistema de navegación de la estación,
pero creo que los protocolos de traducción contenían errores. Esto claramente no es una cámara de meditación. Primeras conversaciones. Marcos procesó la explicación y llegó a varias conclusiones. Errores de navegación. Protocolos de seguridad que aparentemente no habían impedido que una noble Velaris vagara por secciones restringidas. Y la realidad inmediata de que tenía a una princesa perdida en sus habitaciones que necesitaba ayuda, independientemente de las complicaciones diplomáticas. Las cámaras de meditación están en el sector diplomático, aproximadamente 3 corredores desde aquí, a través de áreas que requieren diferentes niveles de autorización de seguridad de los que aparentemente tiene, explicó Marcos. Puedo escoltarla allí, o puedo contactar a su equipo de seguridad para que vengan por usted. O si necesita unos minutos para recuperar la compostura antes de lidiar con explicaciones oficiales sobre cómo terminó perdida, es bienvenida a sentarse aquí hasta que esté lista. Señaló su pequeña área de descanso, una silla y un baúl de almacenamiento. Era consciente de que estaba ofreciendo alojamiento increíblemente inadecuado a alguien que probablemente vivía en un palacio. No tengo mucho que ofrecer en términos de hospitalidad, pero tengo agua, tengo un espacio tranquilo donde nadie la molestará por unos minutos, y no tengo interés en hacer su situación más complicada de lo que ya es. Lo que necesite, ayudaré si puedo. La Velaris lo miró con una expresión que Marcos no podía descifrar completamente. Sus patrones bioluminiscentes cambiaron varias veces antes de establecerse en algo que podría haber sido sorpresa. Se sentó cuidadosamente en la silla, y Marcos tomó agua de su pequeño suministro y se la ofreció con cortesía instintiva. Gracias, dijo ella, aceptando el agua con gracia cuidadosa. Soy la princesa Serapine, hija de la emperatriz Lisandra del Imperio Velaris. Y acercó el baúl para usarlo como asiento, manteniendo una distancia respetuosa. Aunque tengo curiosidad sobre cómo terminó en el sector militar. Se supone que nuestros protocolos de seguridad previenen el acceso no autorizado entre zonas residenciales. Serapine parecía ligeramente avergonzada, sus patrones cambiando a colores que Marcos empezaba a reconocer como el equivalente Velaris de admisión tímida. Puede que haya tomado prestadas credenciales de seguridad de uno de mis asistentes y luego seguí direcciones de navegación que ahora entiendo estaban formateadas para procesamiento visual humano en lugar de interpretación espacial Velaris. La combinación resultó en que evitara puntos de control de seguridad mientras me dirigía en dirección completamente equivocada. Así que deliberadamente evitó a su escolta de seguridad y luego se perdió siguiendo malas direcciones. Marcos intentó no sonreír. Eso es honestamente impresionante a su manera. Aunque supongo que su equipo de seguridad estará menos divertido cuando descubran qué pasó. Estarán extremadamente no divertidos, y mi madre estará disgustada, que es un término insuficiente. Furiosa sería más preciso. Serapine bebió el agua que le había proporcionado. Pero necesitaba espacio lejos de la supervisión constante, lejos del performance que requieren las funciones diplomáticas. Pensé que las cámaras de meditación proporcionarían esa privacidad, pero en su lugar encontré su puerta. Miró alrededor de sus habitaciones con curiosidad genuina. Esto es muy diferente de las acomodaciones del palacio. Pequeño, funcional, sin elementos decorativos más allá de esas fotografías y libros. ¿Vive así regularmente? Consecuencias y conexiones. Conversaciones en la quietud. Esto es realmente relativamente cómodo según los estándares militares, explicó Marcos. He tenido asignaciones donde las habitaciones eran literas compartidas en espacios de carga convertidos. Esta es una habitación privada con puerta real y almacenamiento personal. Eso es lujo en el servicio militar fronterizo. ¿Encuentra esto lujoso? El tono de Serapine sugería que estaba tratando de entender un concepto completamente extraño. Lo que yo consideraría apenas alojamiento básico adecuado, usted lo considera provisión generosa. Diferentes contextos crean diferentes estándares, respondió Marcos. Estoy seguro de que lo que usted considera condiciones de vida normales me parecerían increíblemente elaboradas. No hace que ninguna perspectiva sea incorrecta, solo refleja diferentes experiencias y expectativas. Se sentaron en silencio cómodo durante algunos minutos. Marcos se encontró relajándose a pesar de la situación surrealista. La princesa no parecía esperar entretenimiento constante o cortesía elaborada. Simplemente estaba sentada en sus habitaciones, recuperándose de su aventura de navegación, aparentemente apreciando el espacio tranquilo que había ofrecido. La pregunta crucial. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Serapine eventualmente. Claro. ¿Por qué me ayudó? Antes de conocer mi identidad,
Antes de entender las implicaciones políticas, vio a una Velaris perdida en su puerta y su respuesta inmediata fue ofrecer asistencia y santuario. Eso sugiere o una compasión notable o una ingenuidad notable sobre cómo suelen proceder tales encuentros. Marcos consideró la pregunta seriamente. Probablemente ambas cosas. Ayudo porque parecía angustiada y no me gusta ver a personas angustiadas cuando puedo hacer algo al respecto. Y probablemente no pensé completamente en las implicaciones políticas antes de invitarla a entrar, lo que sugiere cierta ingenuidad sobre los protocolos diplomáticos. Hizo una pausa. Pero no creo que cambiaría la decisión incluso conociendo las complicaciones. Necesitaba ayuda. Yo estaba disponible para ayudar. Todo lo demás es secundario a esa realidad básica. Los patrones bioluminiscentes de Serapine cambiaron a algo que parecía casi maravilla. Estaba abriendo la boca para responder cuando golpes urgentes interrumpieron. El tipo de golpeteo oficial que sugería personal de seguridad que había localizado a su protegida desaparecida y no estaban particularmente felices sobre dónde la habían encontrado. La llegada del equipo de seguridad. Marcos abrió la puerta y encontró a 3 guardias Velaris cuyos patrones bioluminiscentes mostraban colores que no necesitaba un informe cultural para interpretar como alarma e ira. Junto a ellos había un oficial de seguridad humano de aspecto muy preocupado que aparentemente había sido llamado para coordinar la búsqueda. Princesa Serapine, dijo el guardia líder Velaris con furia apenas controlada. Su ausencia fue notada hace 23 minutos. Hemos estado buscando en toda la sección diplomática. ¿Cómo llegó a estar en habitaciones militares con personal humano no autorizado? Me perdí siguiendo datos de navegación defectuosos, respondió Serapine con la calma que sugería entrenamiento real en mantener la compostura durante situaciones incómodas. El sargento Vega proporcionó asistencia cuando llegué a su puerta angustiada. Ha sido nada menos que cortés y servicial, y no permitiré que sea culpado por mis errores de navegación o mi elección de buscar privacidad lejos de supervisión constante. Los guardias parecían querer discutir, pero aparentemente contradecir a una princesa estaba por encima de su nivel de autoridad. El oficial de seguridad humano le dio a Marcos una mirada que claramente comunicaba que tendrían una conversación muy larga sobre esto más tarde, pero simplemente dijo, Sargento Vega, necesitará presentar un informe de incidente y estar disponible para un interrogatorio. Entendido, señor, respondió Marcos, ya componiendo mentalmente el informe que de alguna manera tendría que explicar cómo una princesa Velaris había terminado en sus habitaciones sin que sonara como incompetencia o violación deliberada del protocolo. La despedida. Serapine se puso de pie, preparándose para irse con su equipo de seguridad, pero se detuvo en la puerta. Gracias, Sargento Vega, por el agua, por el espacio tranquilo y por tratarme con simple amabilidad en lugar de realizar cortesía elaborada o buscar ventaja. Eso es más raro de lo que podría esperar. Luego se fue, llevada por su equipo de seguridad, y Marco se quedó de pie en sus habitaciones, tratando de procesar lo que acababa de suceder y preguntándose qué complicaciones surgirían de su decisión instintiva de ayudar a una princesa perdida que había tocado la puerta equivocada. Consecuencias oficiales. Las siguientes horas fueron un torbellino de informes, interrogatorios y explicaciones. El comandante de Marcos, el coronel Chen, había sido notablemente comprensivo sobre la situación mientras dejaba en claro que proporcionar refugio a la realeza extranjera, aunque fuera con las mejores intenciones, había creado complicaciones diplomáticas significativas. No está en problemas, Vega, había dicho Chen después del tercer interrogatorio. De hecho, su manejo de una situación políticamente delicada mostró exactamente el tipo de juicio que esperamos de nuestro personal. Pero esto generará conversaciones en niveles muy por encima de nuestro grado de pago. Lo que siguió sorprendió a Marcos completamente. Serapine había solicitado permiso para aprender más sobre las perspectivas humanas, específicamente sobre cómo los humanos abordaban conceptos como el deber, la ayuda y la conexión entre diferentes niveles sociales. La emperatriz, intrigada por el encuentro de su hija, había aprobado una serie de intercambios culturales. Durante las siguientes semanas, mientras Marcos esperaba su redespliegue que había sido convenientemente retrasado, tuvo conversaciones regulares con Serapine. No eran reuniones diplomáticas formales, sino intercambios genuinos de perspectivas. Ella le hablaba sobre el peso de expectativas reales, la soledad del poder y cómo rara vez experimentaba interacciones genuinas. Él compartía sobre la vida militar, sobre encontrar propósito en servir algo más grande que uno mismo, y sobre cómo diferentes culturas humanas abordaban conceptos de deber y honor. Puentes entre mundos.
¿Sabe qué fue lo más notable de nuestro primer encuentro?, preguntó Serapine durante una de sus conversaciones. Estaban en un jardín de observación, mirando las estrellas a través de los paneles transparentes de la estación. ¿Qué me perdí tan completamente?, bromeó ella. Marcos sonrió. Que no actuó como una princesa y yo no actué como un soldado. Solo fuimos dos personas, una que necesitaba ayuda y otra que podía proporcionarla. Exactamente, los patrones de Serapine brillaron con calidez. En ese momento, todas las capas de protocolo, expectativa y jerarquía desaparecieron. Fue liberador. Mi abuela solía decir que el verdadero carácter se muestra en cómo tratamos a las personas cuando no hay nada que ganar de ello, reflexionó Marcos. Supongo que ese momento probó que ambos teníamos más carácter del que sabíamos. El impacto duradero. Las conversaciones entre Marcos y Serapine comenzaron a influir en las negociaciones diplomáticas de maneras sutiles pero significativas. Serapine compartió perspectivas sobre la practicidad humana y la capacidad de encontrar soluciones simples a problemas complejos. Marcos proporcionó ideas sobre cómo diferentes culturas humanas navegaban el conflicto y la cooperación. El comandante Chen comentó una noche, ¿sabe, Vega? Al ayudar a una princesa perdida, accidentalmente creó más buena voluntad diplomática que 6 meses de negociaciones formales. Las personas de arriba están impresionadas. Pero para Marcos, el verdadero impacto no estaba en las victorias diplomáticas. Estaba en la comprensión de que la bondad trascendía las especies, que la compasión era un lenguaje universal, y que a veces los momentos más significativos venían de las decisiones más simples. Despedidas y nuevos comienzos. Cuando finalmente llegó el momento del redespliegue de Marcos, Serapine vino a despedirse. Sus patrones mostraban colores que él había aprendido a reconocer como tristeza mezclada con gratitud. Transformó un error de navegación en una de las experiencias más valiosas de mi vida, dijo ella. Me mostró que el verdadero liderazgo no se trata de poder o protocolo, sino de ver a las personas como personas, independientemente de su posición. Y usted me enseñó que la realeza es tan humana como el resto de nosotros, respondió Marcos. Bueno, ya sabe a qué me refiero. Tan real, tan capaz de perderse y necesitar ayuda. Se rieron, y en ese momento compartido de humor, se solidificó algo importante. Habían construido un puente entre mundos, no a través de tratados o acuerdos formales, sino a través de agua compartida en habitaciones modestas y conversaciones honestas bajo las estrellas. El legado de la amabilidad. Años después, cuando Marcos reflexionaba sobre su tiempo en la estación diplomática Aurora, el incidente que más recordaba no eran las complicaciones políticas o los interrogatorios. Era el momento en que abrió su puerta y eligió ayudar a alguien en necesidad, sin calcular consecuencias o beneficios. Esa elección simple había demostrado algo que la humanidad había sabido durante mucho tiempo pero que seguía olvidando, que la bondad era el lenguaje más poderoso en cualquier galaxia, que la compasión construía puentes que la diplomacia solo podía soñar con crear, y que a veces, las conexiones más profundas comenzaban con los gestos más simples. Una princesa había tocado la puerta equivocada. Un soldado había respondido con amabilidad. Y en ese encuentro fortuito, ambos habían descubierto que, independientemente de los mundos de donde vinieran, compartían algo fundamental, la capacidad de ver más allá de los títulos y tratarse mutuamente con simple decencia humana. Esa era la verdadera historia. No sobre protocolos diplomáticos o incidentes internacionales, sino sobre dos personas que se encontraron por accidente y eligieron tratarse mutuamente con respeto y bondad. Era una lección que resonaría a través de las estrellas, recordándole a todos que a veces, los mayores actos de diplomacia comenzaban con un vaso de agua y la voluntad de ayudar a un extraño en necesidad. Fa.